Muy buenos días. Aquí traigo ya el nombre del grupo ganador del campamento. Lo voy a decir al final. Y como hay varios que salieron y formaron parte de los equipos, por eso vamos a avisar el ganador en línea. El lunes ya regresan a clase universitarios y prepas, ¿verdad? Así que el tráfico se va a poner un poco más intenso. Pero cuando regresen los de primaria, secundaria y kinder, ahí sí va a ser un caos. Entonces, este era el último fin de semana de vacaciones para muchos y algunos lo aprovecharon. Entonces, para que estén enterados junto con todos, vamos a anunciar el ganador en línea. La semana pasada no hubo reunión aquí, ¿verdad? Espero que nadie haya hecho el oso de venir y darse cuenta que no estábamos. Hoy vamos a retomar donde nos quedamos. Estamos estudiando sobre la gloria de Dios. El tema general es para la gloria de Dios y empezamos a estudiar sobre el trabajo. Hace 4 semanas empezamos a estudiar sobre cómo podemos glorificar a Dios en el trabajo. Hoy vamos a ver la parte número 4. Y voy a hacer, como la semana pasada no hubo exposición o enseñanza, voy a hacer un resumen antes de pasar al tema del día de hoy para que no se me pierda ninguno. Dijimos que cuando hablamos del trabajo, estamos hablando de la ocupación que tienes que desempeñar para obtener los medios necesarios para vivir en nuestra sociedad. La palabra vocación, que también estamos usando, proviene del latín vocatio, que se traduce como llamado. Y vimos que todos tenemos un llamado de parte de Dios, seas o no seas cristiano. Los cristianos debemos reconocer o descubrir cuál es nuestra vocación para poder glorificar a Dios de la mejor manera posible. Todos tenemos talentos dados por Dios, al menos uno, incluyendo los que no son cristianos. Y si tratamos de buscar glorificar a Dios, debemos usar nuestros talentos en el trabajo para poder glorificarlo de la mejor manera posible. Dijimos que podemos saber cuál es nuestra vocación por medio de distintos pasos o distintos métodos, pero íbamos a tomar un camino, un medio que a mí me ha resultado útil y me parece bueno, interesante y sobre todo bíblico. Y está en el libro de R.C. Sproul. El libro se llama Puedo conocer la voluntad de Dios. Y está muy interesante. Él plantea 4 preguntas, las cuales íbamos a estudiar aquí. La primera es ¿qué puedo hacer? La segunda es ¿qué me gusta hacer? La tercera es ¿qué me gustaría ser capaz de hacer? Y la cuarta, ¿qué debería hacer? Responder estas 4 preguntas nos debe llevar a identificar nuestra vocación y estar, ¿cómo decirlo?, en el trabajo correcto, en el ideal, donde estamos usando todas nuestras habilidades en nuestro trabajo con el objetivo de glorificar a Dios. Y dado que el trabajo es el medio por el cual Dios nos provee, y ya demostramos también bíblicamente que el trabajo no es fruto de la maldición, sino que es previo a la caída de Adán y Eva. Entonces el trabajo sigue siendo vigente desde el, digamos, del modelo original en cuanto a la forma en la que debemos glorificar a Dios. Entonces hemos respondido las primeras 2 preguntas. Hoy vamos a ver la tercera pregunta. Dijimos que en la primera pregunta, ¿qué puedo hacer? Vimos que no se trataba de sueños y o posibilidades. No es qué me gustaría hacer como si tuviera para todo, si tuviera todo para escoger. No, nos referíamos a qué es aquello que realmente puedes hacer bien. ¿Qué aptitudes tienes que los demás puedan reconocer como un talento de parte de Dios? Porque cuando tienes talento para algo y siempre lo has tenido, normalmente eres ciego a ese talento, porque para ti es fácil. Para ti es sencillo hacerlo bien. El que no lo tiene y te ve haciéndolo bien, reconoce que tienes el talento, pero si siempre lo has tenido, no te das cuenta de que lo tienes. Piensas que todos son así, que es algo que todos pueden hacer. Por eso necesitas preguntar a otros, necesitas el testimonio externo, ¿verdad?
Lamentablemente hay muchas personas que están en un trabajo para el cual no tienen el talento. Aunque ellos estén convencidos de que lo tienen, no lo tienen y eso perjudica, no te ayuda a glorificar a Dios, al contrario. Cuando estás haciendo algo que no estás calificado para hacer, lo haces de forma mediocre, lo haces de una manera quizás en el mínimo suficiente y eso no glorifica a Dios, ¿verdad? Buscamos glorificar a Dios por medio de lo que hacemos, la excelencia en lo que hacemos. Y por eso el ideal es determinar qué cosas puedes hacer. Eso es la primera pregunta. En la segunda pregunta dijimos qué me gusta hacer. E insisto, no es qué te gustaría hacer. La pregunta es de aquello que tienes talento para hacer, ¿qué es lo que te motiva a hacerlo? Hay cosas que a todos nos motivan a hacer, hay cosas que aunque somos buenos en eso y podemos hacerlo bien, no nos sentimos motivados a hacerlas. Hablamos de la motivación, según la Real Academia Española, dice ensayo mental preparado de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia. Involucro la palabra diligencia, Real Academia Española, cuidado y actividad en ejecutar algo. Y si juntas estas dos, hay otra definición, dice, es el impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Cuando tú eres diligente en algo, le pones empeño, eres insistente y lo haces bien. Hay cosas que puedes hacer bien, pero no te motivan. No eres diligente en ese tipo de cosas. Y la Escritura nos demanda ser diligentes. Siempre debemos ser diligentes en lo que hacemos. Entonces, el ideal es que trabajes haciendo aquellas cosas que te sientes motivado a hacer, porque las vas a hacer con diligencia. Y estudiamos cuál es el beneficio bíblico del mandato de que debemos ser diligentes. Y partiendo de que la Escritura nos enseña que para glorificar a Dios tenemos que pensar en los intereses de los demás antes que los nuestros, la diligencia se vuelve el ideal. Si eres diligente en lo que haces, si eres bueno en lo que haces, entonces vas a glorificar a Dios incluso de manera inconsciente. Tú vas a estar haciendo lo que te gusta y los resultados, el producto de lo que haces, va a provocar que las personas reconozcan que Dios es grande, que Dios es bueno, que Dios tiene poder. Ese es el ideal, hacer las tareas motivadas, pero también vimos, y fue lo que vimos hace 2 semanas, las tareas no motivadas, cosas que puedes hacer bien, pero no te dan ganas de hacerlo, no te gusta hacerlo, no tienes ese deseo interno de hacerlo. A veces lo haces porque no hay de otra, y vimos que como cristianos, así nos va a pasar en distintas etapas de nuestra vida. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Tomamos también el ejemplo, dice la Biblia, que somos soldados de Jesucristo y un soldado hace lo que le piden. Entonces, como cristianos, vamos a tener distintas ocasiones, distintos momentos en nuestras vidas, quizás pueden durar muchos años, donde somos llamados por Dios a hacer cosas que tenemos la capacidad de hacer, pero no nos gusta hacer. Y vimos el ejemplo de José, hijo de Jacob, ¿verdad? Que fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo a Egipto, y siendo esclavo, glorificó a Dios en lo que hacía, administrando lo que le ponían en sus manos. Y la Biblia es enfática, Dios estaba con él y prosperaba todo lo que hacía. Esa es la manera en la que entendemos un talento. Esa habilidad dada por Dios es esa capacidad que te hace hacer las cosas bien. Entonces, Dios le dio esos talentos a José, no los usó antes, no hay evidencia de que los necesitara, los necesita hasta que es esclavo. Y vimos que la Biblia deja en claro que la motivación de José era permanecer fiel a Dios. Y por medio de sus tareas no motivadas, usando las capacidades que les dio sin la motivación de hacerla, porque él no hubiera sido esclavo por voluntad propia, ¿verdad? Él nunca hubiera ido a casa de Potifar y decir, quiero que me aceptes como esclavo, porque tengo talentos y habilidades que voy a aplicar aquí. No, estaba forzado a hacer, es lo único que podía hacer. Ser esclavo era su único medio de sustento, pero Dios lo capacita y él, en lugar de estar pensando en frustrarse o en deprimirse, que según las estadísticas es la mayoría de los casos de las personas que tienen un trabajo donde no están satisfechos con lo que hacen, viven frustrados, viven deprimidos, porque van a hacer y desempeñar un trabajo que no les gusta. José, en lugar de hacer eso, redirecciona su motivación, ser fiel a Dios, ¿verdad? Siendo esclavo, estando en la cárcel,
lo ponen a cargo de todo, ¿verdad? ¿Cuántos años se requiere para que un preso se le confíe lo suficiente como para que administre toda la cárcel? Eso no pasa en meses, ni en 1 o en 2 años. Eso nos da una idea de cuánto tiempo estuvo encerrado José. Pero era tal su capacidad administrativa, era tal su fidelidad a las tareas que le encomendaban, que lo pusieron a cargo de todo, ¿verdad? Y Dios lo lleva, a fin de cuentas, a ser administrador de todo Egipto, para salvar no nada más a Egipto, sino a muchos pueblos cercanos. Entonces, vimos que el ejemplo máximo que tenemos es Jesús en Getsemaní. Le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Jesús nos deja en claro que no era un masoquista. En cuanto Jesús obtiene la confirmación de que ese es el camino, entonces Jesús se propone glorificar al Padre. Jesús fue llevado para eso, ¿verdad? Humanamente hablando, a nadie le gustaría sufrir, si no serías masoquista. Jesús nos deja en claro que no es un masoquista y que se sujeta a la voluntad del Padre con el objetivo de glorificarlo. Y por eso es que estamos aquí. La regeneración, la justificación, el perdón de nuestros pecados es gracias a lo que Jesús hizo, ¿verdad? Entonces Él glorificó al Padre haciendo cosas que no tenía motivación de hacer. Entonces, si tienes tareas motivadas o no motivadas, las capacidades que Dios te dio, debes usarlas para glorificar al Padre. Ahora, el día de hoy vamos a ver la tercera pregunta, que es, ¿qué me gustaría ser capaz de hacer? En las primeras dos yo tuve que aclarar, la primera pregunta no se trata de qué te gustaría, la segunda tampoco se trata de qué te gustaría, sino de las habilidades que tienes. Esta tercera pregunta, ahora sí, es, ¿qué te gustaría ser capaz de hacer? ¿Y por qué es importante? Porque hay distintas etapas en nuestras vidas en las que tenemos que decidir en qué vamos a invertir nuestro tiempo. Sobre todo los jóvenes. Llega un punto en su vida que tienen que decidir o qué carrera profesional van a estudiar o cómo se van a preparar para el mundo laboral, ¿verdad? Hay quienes optan por no seguir la parte académica de obtener una licenciatura o una ingeniería, sino que tratan de ir directo a trabajar. Bueno, un caso o el otro vas a tener que decidir qué vas a hacer, cuál va a ser el medio por el cual vas a obtener sustento. Y no nada más los jóvenes, hay quienes ya no son jóvenes y no están haciendo aquello que Dios les llamó a hacer, no están usando sus talentos para glorificar a Dios. Y eso no significa que ya ni modo, ya perdiste, decidiste mal, ya no hay más que hacer. No, todavía se pueden hacer cosas. No estamos llamados a resignarnos y ya, estamos llamados a glorificar a Dios lo mejor que puedas. Y si la mejor forma es usando tus talentos y no los estás usando, entonces tienes que ver cómo vas a asegurarte de que esos talentos sean usados en tu trabajo con el objetivo de que Dios sea glorificado. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar como acostumbramos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque en medio de nuestros errores y de nuestras malas decisiones, tú nos das la paciencia, nos esperas, nos das la información para que podamos hacer correcciones, Señor. Hay muchas cosas que escapan de nuestro control, pero aquello que has puesto en nuestras manos, te rogamos que nos ayudes a usarlo con sabiduría. Este tiempo que vamos a invertir para estudiar y para analizar tu palabra, ayúdanos que no quede solo en nuestras mentes, sino que podamos llevarlo a la práctica y que lo puedas transformar en sabiduría, Señor, para usarlo en nuestros trabajos y glorificarte de la mejor manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, pongamos en claro esta pregunta. ¿Qué me gustaría ser capaz de hacer? Esto tiene que ver con cosas que te gusta hacer, pero no tienes el talento. ¿Me explico? Cosas que te gusta mucho hacer, pero eres malo haciéndolas. Creo que todos pueden identificar una, o aquí no hay nadie que diga, hay cosas que me gustan hacer, pero soy malo haciéndolas. Digo, yo me pongo como ejemplo. Yo les expliqué cómo terminé en el taller de taquimecanografía, ¿verdad? Probé teatro, me dijeron que era bueno, yo quería jugar básquetbol, me rechazaron, este taller me engañaron, me dijeron que eran códigos secretos, indescifrables. Bueno, entré y ahora, a mis 40 y tantos años, entiendo que ese es el camino que Dios usó para llevarme a entender la computación y darme cuenta que eso era lo mío. La taquimecanografía
códigos que solo alguien que los entiende puede descifrar, para mí se perfeccionó con la computación, que son códigos que solamente los que entiendan pueden saber a qué se refiere, pero aparte doy instrucciones. La computadora jamás me desobedece, jamás, jamás. Lo que le digas, eso hace. Y si le enseñas a manejar información, puede solucionar problemas. Y gracias a Dios, eso puede ser de mucha bendición a las empresas y también genera buenos recursos. Yo encontré lo que me gustaba, lo que yo considero que Dios me llamó a hacer y fue un camino difícil. Cometí errores. Pero en el caso del básquetbol, ¿se acuerdan que yo les dije, me gusta mucho el básquetbol? Los más famosos estaban allá, las porristas, yo quería esa vida, yo me postulé y en la primera ronda me rechazaron. ¿Por qué? Porque a pesar de que me gustaba mucho, era muy malo. Pero no dejé de practicar el básquetbol. Años y años yo le seguí. Todas las tardes me iba con mi balón de básquetbol a las canchas y practicaba y practicaba y practicaba. ¿Y qué creen que pasaba? Como quiera no sobresalía. No importa que yo me esforzara mucho, seguía siendo, en el mejor de los casos, un jugador promedio. Mi logro más grande es que me pidieran estar en sus equipos, ¿verdad? Y cuando yo decía, yo juego, nadie me quería. Después de años y años de estar practicando y practicando y practicando, lo más que logré es que dijeran, Hernán en mi equipo. Y ya para mí eso fue un logro, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, como dice el mundo secular, si lo crees, lo puedes lograr? ¿Qué hubiera sido de mí si hubiera dicho, yo creo que puedo ser un jugador profesional de la NBA? Así que ya no voy a estudiar, voy a enfocarme en mi sueño y voy a ser un jugador profesional. Ahora, yo sé que el mundo enseña que todo lo puedes lograr y tú puedes escuchar los testimonios de las personas que dicen, les preguntan a hombres que son muy exitosos en el deporte o como empresarios, ¿qué hiciste? Y dice, yo lo único que hice fue tomar mi sueño, no dejé que nadie me lo quitara de las manos y luché hasta lograrlo. Y dice, y tú puedes hacer lo mismo. Y tristemente muchos cristianos piensan que así es y compran esa idea. Pero bíblicamente no tiene sentido. Y es lo que vamos a ver hoy. Porque sí, esos hombres invirtieron mucho para poder ser multimillonarios o para poder ganar campeonatos en el ámbito deportivo, pero el hecho de que ellos hayan seguido ese proceso en ninguna manera se concluye lógicamente que también va a pasar contigo, sobre todo si partes de la escritura. Entonces imagínate que yo me hubiera propuesto ser un jugador profesional de la NBA. No estaría aquí, no estaría haciendo nada de lo que estoy haciendo. Porque cuando tú inviertes tiempo y esfuerzo en cosas que tú crees que puedes lograr, pero a fin de cuentas no lo logras, te sientes como un fracasado. Difícilmente las personas se recuperan de ahí. Invierten tiempo y esfuerzo y creyeron y no funciona, y se vuelven personas que llegan a concluir que nada de lo que hagan va a funcionar. Y tristemente he conocido a ese tipo de personas muy de cerca. Son personas que no quieren dejar de soñar, pero han desconectado su cerebro de la evidencia. Han comprado a tal grado la idea de que creer es suficiente para hacer y para lograrlo, que ya no viven en la realidad. De hecho, muchas veces he tenido que hablar de eso en mi trabajo. Hay un boletín, como en muchas empresas, hay un boletín de recursos humanos que se reparte a todos los empleados y recursos humanos, pues haciendo su labor de querer motivar a la gente, manda frases motivacionales. Y esas frases motivacionales a todo mundo les gusta, incluyendo a los cristianos, aunque la frase motivacional contradice completamente lo que dice la Biblia. Y lo más triste es que veo cristianos compartiendo ese tipo de cosas en las redes sociales y no pueden ver que es una terrible contradicción bíblica lo que están compartiendo, pero se oye muy bonito y es muy inspirador. No voy a dar esas frases aquí porque no quiero que agarren malas ideas, pero todas las frases consisten en si tú te propones, lo puedes lograr. Y desde niño le dicen, ¿qué quieres ser? Astronauta. Un día vas a ser astronauta si lo crees.
Y yo sé, yo también de niño yo les he dicho, yo quería ser vagabundo. Un día lo conté en mi trabajo hablando de eso y no paraban de reírse todos. Y le dije, lo puedo lograr todavía, ¿verdad? Yo puedo alcanzar mi sueño todavía. No va a ser muy difícil. Nomás me voy a la calle y me olvido de todo y voy a terminar siendo un vagabundo profesional. Mi concepto de vagabundo no era como ahora lo entiendo, ¿verdad? Un vagabundo para mí es alguien que viajaba a todas partes. Conocía muchas personas, conocía muchos lugares. Y yo decía, qué padre, yo quiero ser un vagabundo. ¿Qué tal si alguien me había dicho, si tú lo crees, lo puedes lograr? No, no todo deseo que tú tienes es correcto, ¿verdad? Entonces, cuando pregunto, o estamos analizando la pregunta, ¿qué me gustaría ser capaz de hacer? Tenemos que partir de la información que nos da la Biblia, ¿verdad? No se trata de cualquier, como dicen, sueño guajiro, que tú dices, yo voy a hacer esto. No, eso no corresponde a un cristiano que sabe que Dios está en control de todas las cosas y que desde antes de la creación del mundo te ha habilitado, te ha dado capacidades, dones y talentos para que los uses y lo glorifiques. Si partes de ahí, entonces no son tus sueños lo que importa. No son tus sueños los que debes alcanzar. Debes encontrar la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Así que la decisión de a qué te vas a dedicar no está en ti, sino fuera de ti. Y tristemente muchos buscan en su interior, ¿qué es lo que quiero hacer? Y buscan en sus sentimientos, en sus emociones, y dicen, yo sueño con ser tal cosa. Y luego le agregas esta filosofía del mundo, que si lo crees, todo es posible, y algunos cristianos lamentablemente han abrazado eso mismo. Dicen, ya está, por ahí voy, y se dedican y invierten tiempo, esfuerzo, dinero, solo para fracasar y fracasar y fracasar. Y eso, en lugar de glorificar a Dios, ¿qué hace? Mancilla el nombre de Dios, ¿verdad? Dicen, todo lo hace mal, nada le sale. ¿Dónde está su Dios? Bueno, ese es el riesgo, ese es el problema de seguir tu corazón en lugar de buscar la voluntad de Dios. Entonces, recordemos que para glorificar a Dios se trata de beneficiar a los demás antes que a mí mismo. Vamos a 1 de Corintios 10, 31 al 33. Dice en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo, no busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. Desde esa perspectiva, tú tienes un sueño, pero eres malo en eso. Insistes e insistes y eres malo, o en el mejor de los casos mediocre o promedio. ¿Estás trayendo el máximo beneficio a los demás? No. Si estás en una empresa, ¿estás dando el máximo beneficio a la empresa? No. Si tienes un negocio, ¿estás dando el máximo beneficio a tus clientes, a tus empleados? No. ¿Por qué? Porque no eres muy bueno en lo que haces. Debería ser mejor, el beneficio debería ser mayor para la empresa, para los clientes o para tus empleados. Debería ser mayor, pero no puede. ¿Por qué? Porque no estás haciendo aquello que Dios te capacitó para hacer. ¿Me explico? Entonces, el criterio, fíjate bien, de qué es lo que te gustaría hacer, es muy delicado, sobre todo para los jóvenes que van a estudiar una carrera profesional y tienen que decidir en dónde van a invertir su tiempo, porque le van a invertir por lo menos 4 años de su vida. Y aunque cuando eres joven tú piensas que tienes toda la vida por delante, no pasa mucho en el día en que te das cuenta que no. Y me toca, como yo estoy por mi trabajo, conviviendo todos los días con gente de 20 y tantos años, es muy fácil para mí contrastar la perspectiva de alguien que siente que tiene el tiempo por delante, por ejemplo, con mi perspectiva, que cada vez siento que me queda menos tiempo. Y les digo muchas veces, estás perdiendo mucho el tiempo. Ay, nada más, apenas tengo 24. Digo, sí, ahorita, a mis 46 años, pensar qué estaba haciendo yo a los 24 y cómo llegué ahorita, si yo hago el recorrido, aunque he vivido muchas cosas, realmente se pasa muy rápido.
Y les dije, sí, un día dices veintitantos y un día dices cuarenta y tantos. ¿Y en qué invertiste todo el tiempo? ¿Qué hiciste con todo ese esfuerzo y dinero? No puedes darte el lujo de pensar que tienes todo el tiempo por delante y que no importa que decidas mal. Sobre todo porque siendo hijo de Dios, tu principal obligación es glorificarle a Dios con lo que haces. Entonces, además de que te perjudicas a ti mismo desperdiciando el tiempo, no glorificas a Dios como deberías. Entonces, cuando pensamos, ¿qué, qué me gustaría hacer? Quiero dejar en claro, no se trata de buscar en tu interior y qué sueños quieres perseguir porque un día los vas a alcanzar. No, tienes que ser objetivo. Claro que importa el deseo que tienes y vamos a ver la base bíblica para eso. Pero glorificar a Dios se trata de beneficiar a los demás. Entonces, no se trata solamente de estar haciendo lo que tú sueñas hacer, porque nos visualizamos, ¿verdad? Todos tendemos a, cuando queremos algo, lo vamos al punto máximo, dices, voy a poner un negocio, voy a empezar a vender cacahuates y en 3 años me voy a comprar un carro del año. Y ya te viste en el carro, ya viste qué carros hay, ya checaste cuánto la mensualidad y apenas vas a empezar a vender cacahuates. ¿Me explico? Nos vamos, te pierdes, te dejas ir en tu deseo y te desconectas de la realidad. Si el propósito es glorificar a Dios y glorificar a Dios tiene que ver con beneficiar a los demás, entonces tiene que ser algo práctico, ¿verdad? Algo comprobable, no un sueño guajiro que tengas en tu mente, sino algo objetivo, medible. Ahora, este es el asunto. Cuando hablamos de talentos, quiero hacer la aclaración porque de ahí voy a partir para dar la base bíblica que distinguimos entre dones y talentos, ¿verdad? Bíblicamente hablando, no es igual hablar de un don que hablar de un talento. Hablamos de los dones, vamos a 1 Corintios 12, 7 al 10. Dice, a cada uno se le da manifestación, una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabras de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Ahora, fíjate bien, todos estos dones no tienen que ver con el mundo, excepto testificar al mundo por medio de señales, milagros y sanar enfermos. Pero todo eso tiene que ver con la iglesia, ya sea edificar a los miembros de la iglesia o cumplir el llamado de la iglesia, que es la predicación del evangelio. Y Pedro en su carta dice, los dones, úsalo para el beneficio de los demás. Eso es lo que llamamos un don de Dios. En el sentido de que fue dado cuando naciste de nuevo, no antes, es dado cuando naciste de nuevo, y el propósito es edificar a la iglesia o ayudar al cumplimiento del llamado de la iglesia. Y luego tenemos los talentos, Éxodo 31, 1 al 5. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezaleel, hijo de Uri, y nieto de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de artesanías. Ahora, el propósito de Bezaleel y los demás que capacitó Dios era que construyeran todos los utensilios y todos los muebles del tabernáculo, ¿verdad? Una vez que lo hicieron, el don se quedó con ellos. Y ya no era necesario para el tabernáculo porque ya no se iban a construir más cosas. Entonces, ese don y toda esa capacidad artesanal se quedó con ellos y de eso sacaron beneficio, ¿verdad? Fue usado una vez para las cosas de Dios y ya. Lo demás es, ahora tú benefíciate de eso, ¿verdad? Imagínate, tú quieres comprar una joya o un collar, algo elaborado, y tienes a Bezaleel, que en su currículum, en su descripción profesional, que él es el creador de los muebles y utensilios del tabernáculo, capacitado por Dios para la tarea. ¿Qué mejor opción tendrías para poder construirte, mandarte a hacer un collar, un dije, un anillo, lo que fuera, un mueble?
Claro que buscarías a él. Seguramente era el más caro. Pero si tienes el dinero, qué mejor proveedor de servicios que él con esas credenciales, ¿verdad? Tenemos el caso que vimos de hace 2 semanas, Génesis 39, 2 al 4. Dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Y aquí está el principio que hablamos de glorificar a Dios, los intereses de los demás. ¿A quién estaba beneficiando José? Potifar. Y a todos los de la casa de Potifar, porque si a Potifar le va bien, a todos los que trabajan para él también. Entonces, ahí vemos en el caso de José, en el caso de Bezalel, fue usado para el tabernáculo sus habilidades y luego se quedó él con las habilidades y pudo hacer lo que él quería. En el caso de José, su única forma de obtener sustento era siendo esclavo. Y Dios lo capacita y le da esos talentos en la administración que funcionan muy bien. Y beneficia mucho a Potifar. Y por eso Potifar le da más responsabilidad. Glorificar a Dios tiene que ver con beneficiar a los demás. Por eso es importantísimo en el tema del trabajo. Porque cuando te van a contratar, te contratan porque quieren que beneficies a la empresa, ¿verdad? Si tú vas a poner un negocio, lo pones porque quieres beneficiar a los clientes. Si el beneficio no es claro, no te van a comprar. Si el beneficio no es claro, no te van a contratar. Tú eres contratado en una empresa porque quieren beneficiarse de lo que tú sabes hacer. Y mientras más beneficies, más beneficios puedes reclamar, ¿verdad? Hay unas empresas que no quieren beneficiar, quieren todo gratis, pero tienes que negociar, ¿verdad? Entonces, un talento es aquello que Dios te da para que vivas de eso. Los dones tienen que ver con la iglesia y el llamado de la iglesia. Los talentos son para ti. Claro que también puedes hacer cosas para Dios ahí, pero no es algo constante, no está diseñado para eso. Es para que vivas de eso, para que glorifiques a Dios haciendo eso, que los demás se beneficien porque tú haces eso. ¿Se entiende? Ese es el objetivo de los talentos. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Qué me gustaría hacer? Son cosas que estoy motivado a hacer, pero soy malo haciéndolas, ¿verdad? Ahora, de aquí surge esto. Ok, ¿cómo es posible o cómo le damos sentido al hecho de que tengas motivación para hacer algo, pero eres malo haciéndolo? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo es que tú puedes desear algo y estás dispuesto a invertirle mucho tiempo sabiendo que eres malo? ¿Qué está pasando ahí, verdad? ¿Cómo le damos sentido a esa parte? Porque te digo, como yo lo viví, yo sé que muchas personas también lo viven. Cosas que les gusta mucho hacer, pero no son buenos haciéndolas. Entonces, si partes del propósito de glorificar a Dios y entiendes lo que es un talento, bueno, vamos a esta parte en la escritura en Filipenses 2:13 que dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios pone el querer como el hacer, ¿verdad? Así que cuando tú quieres algo, deseas hacer algo, pero eres malo haciéndolo, tenemos dos posibilidades. Yo no encuentro una tercera ni cuarta. Dos. En este pasaje, Dios da el querer y el hacer. Dios no te da el hacer sin el querer, ¿verdad? Decimos, oye Hernán, pero esas no son las tareas no motivadas. Sí, esas son las tareas no motivadas. Por eso la conclusión es que tú tienes que dirigir tu motivación. No significa que Dios te llamó para hacer algo que no te dio el gusto por hacerlo. ¿Qué clase de Dios sería alguien que dice, Hernán, tú te vas a dedicar a la computación, pero al mismo tiempo voy a hacer que odies la computación? Eso no es bueno. Dios no sería bueno si me llama a eso. Pero si digo, Dios me llamó a mí a la computación, pero siento que no me gusta, entonces yo soy el que está mal y tengo que redirigir mi motivación. ¿Me explico? Si la redirijo, como José, ¿tú crees que le gustaba ser esclavo? Por supuesto que no, a nadie le va a gustar ser esclavo, menos de donde él venía, ¿verdad? Pero redirige, hago lo mejor que puedo con lo que me dan para ser fiel a Dios. Ándale, el querer
como el hacer. Dios no te da el hacer sin el querer. Bueno, entonces, ¿qué pasa si ya tengo el querer? Una posibilidad es que falta que Dios te dé el hacer. Porque si ves a Bezalel, no nos dice cuántos años tenía, pero no nació con esa capacidad, ¿verdad? Dios se la dio en un momento del tiempo cuando era necesaria y no antes. Así que es probable, bíblicamente hablando, que cuando Dios te da el querer, aún no te da el hacer. Pero ese querer es puesto por Dios ahí. ¿Se entiende? Esa sería la primera posibilidad. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 12:31, ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. 1 Corintios 14:1, esfuércense a seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. En ambos pasajes la palabra ambicionen es la misma palabra griega. El diccionario Ges lo traduce así, burbujear porque está hirviendo. Esa es la traducción literal. Burbujear porque está ardiendo. Dice en sentido figurado, es estar profundamente comprometido con algo, con la implicación del deseo que lo acompaña. ¿Se entiende? Yo deseo mucho, me estoy muy motivado a hacer esto. Eso es, como se nos traduce aquí, ambicionar. Y dice Pablo, ambicionen los mejores dones. Eso implica que el deseo de tener un don o un talento, que tantos talentos como dones Dios los da, y tanto el don como talento están diseñados para glorificar a Dios, si es Dios quien los reparte, y Pablo dice, ambiciona los mejores dones, podemos concluir sin equivocarnos que como Dios pone el querer como el hacer, en ocasiones te pone primero el querer y luego el hacer. ¿Se entiende? Entonces puede ser que ese deseo que tú tienes, esa motivación y diligencia, aunque eres malo, puede ser la señal de que Dios te va a dar lo que necesitas para satisfacer ese deseo. ¿Me explico? Pero hay una segunda posibilidad. Gálatas 5, 16 y 17. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Entonces, ese deseo que tú tienes, o es la primera parte de lo que Dios está haciendo contigo y falta que te ponga la capacidad de hacer, o es tu carnota. Porque la carne desea lo opuesto al Espíritu. Y si no tienes la capacidad, pero tú lo sigues deseando, y Dios no te la va a dar, entonces estás deseando hacer lo opuesto a lo que Dios te ha dado para hacer. Y esa es la carne. ¿Se entiende? Por eso hay personas que si buscan en su interior el deseo, el sueño, estás en uno de dos caminos. O es algo que Dios puso en ti, o es tu carne que quiere llevarte a hacer lo opuesto a lo que Dios dijo. Y es lo que habíamos dicho, a lo que se refiere a Alcis Sproul en su libro. Dice, podemos decir que uno de los objetivos de Satanás sería convencerte de trabajar en algo para la cual no recibiste los talentos necesarios. El mismo Satanás es muy eficaz a la hora de dirigir a los cristianos hacia la ineficiencia y la ineficacia. Así que cuando tú tienes un deseo, una motivación de hacer algo que no eres bueno haciendo, hay dos caminos. O es de Dios ese deseo, o es de tu carne, y será usado por Satanás para que termines haciendo cosas que no estás capacitado para hacer. De manera que en lugar de glorificar a Dios, mancilla su nombre. Ahora, pregúntate, ¿has conocido a una persona que le gusta mucho hacer algo, pero es malo haciéndolo? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que todos hemos visto al menos a una persona que piensa que es muy bueno y la verdad es que es malo en lo que hace. Sobre todo los hombres. ¿Quién conoció a alguien que estaba feo, pero se sentía galán? ¿Alguien? También aplica con las mujeres, pero yo lo viví con los hombres. Feo con F mayúscula. Pero se sentía bien galán, ¿verdad? Persistente el muchacho.
Decía, me gusta ese. Le dices, no, está inalcanzable para ti, mi hermano. Lejos, como la Biblia dice, así como los pensamientos de Dios están lejos de nuestros pensamientos, así de lejos estás tú de ella. Pero aferrado. Y lo ves fracasar y fracasar y fracasar. Y piensa, ¿glorifica a Dios alguien así? Alguien que decíamos le tira a lo que se mueve. Si una muchacha le decía hola, ya, es una señal de Dios. Y se lanza sobre esa mujer, órale, ¿quieres ser mi novia y esto? No, 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 ok. Otra apenas se mueve y va sobre esa y a todo le tira, a todo. Como a ver si algo cae. Eso no glorifica a Dios. Y tampoco le agrada a las muchachas, ¿verdad? Vas mal, no sabes lo que estás haciendo, no estás haciendo lo correcto. Estás mancillando el nombre de Dios en lugar de glorificarlo. Y así pasa en el trabajo. Hay personas que piensan que saben lo que hacen y ves lo que hicieron y dices, no, por favor sáquenlo de mi equipo. Me tocó un problema similar hace algunos años. Una persona que él decía que, wow, iba a ser el próximo gerente y cuando no lo conoces dices, bueno, algo ha de tener para afirmar con tal seguridad lo que afirma, ¿verdad? Y cuando ya me toca verlo, supervisar el proyecto que él tiene, dice, no, no sirve para nada, no sirve para nada. Tuve que ir a hablar con mis superiores, por favor quítenlo de mi equipo. Me estorba, echa a perder lo que hacemos. Y cuando tú tratabas de darle a él feedback, retroalimentación, lo negaba y él se siente lo mejor de lo mejor. ¿Sabes qué pasó con él? Lo corrieron. Y te pones a pensar, pobre de su familia, pobre de su esposa, pobre de sus hijos. No era cristiano. Pero qué triste que un cristiano sea así. Qué mal habla de Dios y del cristianismo que un cristiano sea así. Por eso, tienes que tener muy claro que lo que te gustaría hacer, eso que te gustaría, o viene de Dios o viene de la carne. No puedes buscar dentro de ti, tienes que buscar en Dios. Ahora, ¿cómo le haces? Porque los jóvenes, que ya va a empezar este ciclo otra vez, ¿verdad? Dicen, voy a estudiar esta carrera, le vas a invertir 4, 5, algunos 6, 7, 8, 9, 10 años de su vida y están ahí porque ahí está su amiguito, ahí está el noviecito, la noviecita, su círculo de amigos, porque es lo que sus papás esperan de él, porque es la tradición de la familia, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que Dios te ha llamado a hacer, quién sabe, quién sabe. Y pierden años y años y dinero haciendo cosas que no deberían estar haciendo. Yo sé que es difícil escoger qué carrera vas a estudiar, pero no te debes basar en tu deseo. Así que supongamos este caso, los que tienen tiempo y los que no. Empiezo con los jóvenes. Los jóvenes tienen tiempo para invertir. Dicen, esto es lo que me gustaría. Ok, por tu corta edad no tienes experiencia. No has desarrollado tus habilidades como deberías. Es más, quizás ni siquiera las has identificado. Pero existe la posibilidad de que ese deseo que tienes haya sido puesto por Dios. ¿Verdad? ¿Cómo puedes saberlo? Bueno, como se trata de beneficiar a los demás, se trata de usar los talentos que Dios te dio, hay que empezar a usar la evidencia que tienes, en que soy bueno. ¿Esto que me gustaría hacer va acompañado de aptitudes o es mi imaginación nada más? Cuando tú conoces a los muchachos todavía más jóvenes, secundaria, todavía en la prepa, ¿qué quieres ser? Quiero ser cantante. ¿Y cantas? Sí. ¿Y los oyes? Y no. No. Pero ahorita hay autotumba. Y a lo mejor pueden alcanzar el éxito fingiendo que cantan. Como pasa tristemente con muchos artistas. Fingen que cantan. Ok. ¿Cuál es la evidencia de tus habilidades? No nada más el deseo.
cuál es la evidencia. Vamos a invertirle tiempo en buscar esa evidencia. El joven tiene tiempo para invertir, ¿verdad? Ok, papás, ahí es donde tenemos que ayudar. Familia, ahí tenemos que ayudar. Ese es tu sueño, ahí está tu motivación. Vamos a buscar la evidencia. Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ayudarte a que empieces, a que lo intentes. Alguien que sabe nos diga, que hagas la prueba, que experimentes para saber si ese deseo cuadra con el hacer. Si el querer y el hacer vienen juntos, tienes un 90% de posibilidades de que eso es lo que Dios tiene para ti. ¿Me explico? Porque si el hacer no lo tienes y nada más el querer, es muy probable que sea tu carne. Ahora, no vas a poder saber con certeza absoluta que esa es la carrera correcta para ti. No vas a poder saber con certeza absoluta si esa es la profesión, el negocio, el oficio que debes de tener. Pero en ningún lado en la Biblia dice que vamos a tener el 100% de conocimiento de todo. Lo que se nos dice es que decidas con lo que tienes, ¿verdad? Entonces, busco la evidencia, todo lo que esté a mi alcance para poder decidir. Esto me gusta y esto sé hacer. Por ejemplo, hay personas que dicen que quieren ser, no sé, un poco más atrás. Hay personas que les gusta mucho pensar en las cosas y hay personas que les gusta mucho pensar en personas. No sé si te has dado cuenta. Hay niños, por ejemplo, que tú les puedes dar carritos y monitos y se pasan las horas con sus carritos y sus monitos, ¿verdad? Imaginándose y que pelean y se hablan y cuánto. Y dices, bueno, a él le gustan mucho las cosas. Hay otros que no les interesa mucho las cosas, pero sí las personas. Están plática y plática, se van a platicar con los grandes y tienen amigos donde sea y hacen un montón de cosas. No se enfocan en los objetos, sino en las personas. Y curiosamente, la mayoría de los hombres se enfocan en las cosas y la mayoría de las mujeres en las personas, ¿verdad? Cuando se pueden a jugar y son niños, ¿a qué juegan los niños? Cuando se juntan las niñas a jugar, ¿a qué juegan las niñas? Casi siempre los niños juegan donde hay una jerarquía, ¿verdad? Si van a jugar fútbol, las posiciones están claras, ¿verdad? Cada quien va, el portero, el delantero, el lateral, lo que sea. Van a jugar, no sé qué jueguen ahora, en mis tiempos, policías y ladrones. Uno toma el papel de policía y otro ladrón, y listo. ¿Sabes quién manda? El policía. Y si agarran al ladrón, ya perdiste. Luego se organizan en jerarquías. Las mujeres no. ¿A qué juegan? A las comiditas. ¿Y quién es el jefe? No hay jefe. ¿Cómo ganas? Nadie gana. ¿Qué haces? Tomamos té y comemos galletitas. Dígame, señora, no sé, Florinda, ¿cómo fue su día hoy? Hoy excelente, mi día. ¿Ves la diferencia entre las cosas y las personas? Las niñas se ven siempre como iguales. Los hombres casi siempre se organizan en jerarquías. Y entre hombres es más fácil reconocer quién es bueno, ¿verdad? Si van a jugar fútbol y sabes que ese es muy bueno de delantero, nadie le discute que sea delantero. Y el que le discute es un necio, que fácil lo calla. Tú cállate, tú te vas a la banca. Déjalo que él esté ahí enfrente. Pero eso es muy difícil que pase con las mujeres. Ellas no están buscando quién manda ni quién es la que controla. Aunque hay algunas que sí, ¿verdad? Pero casi siempre juegan lineal. Todas son doctoras, todas son amigas, todas son señoras, etcétera. Ahora, piensa, alguien que se enfoca en las cosas, se quiere meter a un trabajo que tiene que ver con las personas. ¿Es una buena decisión? No. Hay profesiones que requiere que no tengas interacción con las personas, que tengas interacción con las cosas, y normalmente ahí están las ingenierías. ¿A ti te gusta desarmar las cosas? ¿No te importa lo que estén haciendo los demás? Ni quedar bien, ni nada, ni hacer amigos, ni nada. Métete de ingeniero. No se te ocurra meterte carreras como comercio internacional y turismo no sé qué, porque no te va a ir bien. No te metas de vendedor tampoco, porque no vas a saber tratar a la gente. Y al revés, alguien enfocado en las personas
comete un ser error al meterse en una ingeniería. Porque dice, ay, qué aburrido, siempre estoy viendo máquinas. Pues sí, de eso se trata. No, yo quiero andar afuera. Estudiaste la carrera equivocada. Pero es que yo soñaba que yo iba a hacer eso. Bueno, eres cristiano, soñaste sin tomar la evidencia, fue tu carne, tu carnota. ¿Se entiende? Entonces, los jóvenes, vas a decidir o ya decidiste, pero no encuentras que el querer venga acompañado del hacer, hay que replantear por qué estás estudiando eso. Oye, me falta la evidencia, invierte tiempo en obtenerla, para que le metas a estudiar lo que realmente te va a servir para glorificar a Dios. ¿Me explico? Hay quienes dicen, yo estoy estudiando eso por el dinero que me va a dejar. No es suficiente si eres cristiano. Recuerda, no trabajas por dinero. Claro que el trabajo es el medio por el cual recibes dinero. Trabajas para glorificar a Dios. Mientras glorificas a Dios, vas a recibir el sustento. ¿Se entiende? Mi trabajo es para glorificar a Dios. El proveedor, quien me provee de lo que necesito, es Dios. Usa el trabajo ahora para proveerme. Es un error pensar trabajo para ganar dinero. Dice, es una frase de Spurgeon, supuestamente, quien está dispuesto a trabajar para Dios por dinero, fácilmente va a estar dispuesto a trabajarle a Satanás por un mejor sueldo. ¿Verdad? He escuchado a muchos cristianos decir, me ofrecen un trabajo donde me pagan más, pero ya no me voy a poder congregar. Y es una decisión muy difícil. ¿En serio te parece una decisión difícil? Decirle, Dios, yo creo que tú me estás mandando un trabajo donde ya no me va a permitir obedecer el mandato de congregarme. Necesito que me orientes y me muestres qué debo de hacer. No, y de eso vamos a ver un poco más. En la cuarta pregunta, ¿qué debería hacer? Ahí vamos a ver la voluntad preceptiva de Dios. Dios no te va a mandar algo que te va a llevar a desobedecerlo, ¿verdad? Dicen, es que, ay, voy a ganar tanto, pero ya no me voy a poder congregar. Quizás la voluntad de Dios es que esté ahí un tiempo y luego regrese a congregarme. No, eso es absurdo. Dios no te llama a desobedecerlo. Pero si tú trabajas por dinero, te vas a ver tentado a hacer eso. Oye, este es un muy buen negocio, pero hay que hacer estos movimientos ilegales para poder lograrlo. Y tú dices, ay Dios, si vieras todo lo que puedo ganar ahí, pero tiene este detallito así chiquito. Nada más eso, todo lo demás está bien, pero eso, yo creo que Dios me entiende, ¿no? Yo creo que si lo hago y me arrepiento, Dios me va a perdonar. ¿Por qué te ves tentado a hacer corrupción? Tentado a espiritualizar, que de alguna manera Dios te está ayudando, porque trabajas por dinero. Si estás trabajando y tú quieres ganar más y no puedes ganar más, te vas a frustrar, te vas a deprimir. ¿Por qué? Porque trabajas por dinero. Pero si tu objetivo en el trabajo es glorificar a Dios, ganes o no ganes más, cuando se presente la oportunidad de corromperse, cuando salga una mejor oferta que te lleve a desobedecer a Dios, no va a ser una tentación, porque mi propósito no es obtener más dinero, mi propósito es glorificar a Dios. Y resulta que siendo excelente y glorificando a Dios es probable que venga más dinero, pero no es mi objetivo. ¿Se entiende? Es difícil para algunos pensar, desasociar el trabajo y el dinero. Por eso cuando vienen las tentaciones, caen. El dinero. Algunos no piensan en el dinero, sino el estatus, el poder, la empresa, el renombre, la categoría, etcétera, etcétera. Son cosas que Satanás pone a tu alcance. La misma tentación de Cristo. Todo esto te daré si postrado me adoras. Y algunos cristianos dicen, le entro, yo creo que Dios me está entendiendo. Yo creo que Él me comprende, que tengo que traer mejores cosas a mi casa, a mi familia. No, eso es absurdo. El querer y el hacer son dados por Dios. Y Dios nunca te va a llevar a hacer lo malo. Dios nunca te va a llevar a pecar. Dios no tienta a nadie. Entonces, cuando pensamos, joven, ¿qué quieres estudiar? Ok,
este es mi sueño, este es mi deseo, busca la evidencia del talento. Quizás va a ser muy poca porque estás muy joven todavía, pero si tienes evidencia, aunque sea poca, por ahí es. Oye, pero es que dicen que esa carrera no genera tanto dinero. Mi propósito en el trabajo no es el dinero, es glorificar a Dios. Y por más que digan que en esa carrera no se da, si tú tienes el querer y el hacer, las evidencias juntas, por ahí es. Mira, cuando yo empecé a estudiar mi carrera, apenas empezaban las computadoras, y te das cuenta que tan viejo soy. No había internet. A mí me tocó conocer el internet en la facultad. Y lo más que era del internet era un chat. Y hacíamos fila de 2 horas para sentarte en una computadora que nada más tenía texto, un solo color, era monocromático, no existían monitores a color. Y preguntar, ¿quién está allí? Y te contestaba alguien en otro idioma a veces, no, que soy de Canadá, que soy de Estados Unidos, que soy de no sé dónde. Y ay, te emocionabas, estoy hablando con alguien de Canadá. Y para eso hacías 2 horas de fila. Y decían, la computación va a ser el futuro. Y tú decías, no, ¿cómo va a ser el futuro? Eso no va a funcionar. Y eso fue cuando me tocó a mí decidir. Estudio computación, la probabilidad es que esto no pegue. Y si no pega, mi carrera no sirve para nada. Pero si pega, ya la hice. Yo no me basé en eso. Esto es lo que me gusta. Soy bueno haciéndolo. Eso es lo que voy a estudiar. Y gracias a Dios, hay computación para muchos años más. Así que tú no puedes basarte en, es que dicen que no genera, es que dicen que no me va a ir bien, es que dicen que no voy a ganar dinero. Mira, ¿qué dice Dios? Aquí está el querer y está el hacer, lo voy a hacer para glorificarlo a Él. Pero si eres excelente en lo que haces, lee Proverbios. Lo general es que te va a ir bien, ¿verdad? Entonces, jóvenes, busquen su evidencia. No se dejen guiar por el dinero nada más. No se dejen guiar por sus amigos, por el que les gusta, por lo que sus papás dicen. Ok, se tiene que tomar en cuenta todo, pero la decisión es el deseo y el hacer. El querer y el hacer. Ahí está la voluntad del Señor. Invierte tiempo en el querer, invierte tiempo en saber qué hacer. Y de ahí te vas. Ahora, ¿qué pasa con los viejones? Que ya no pueden decir, yo voy a estudiar. No, ya tienes una familia. Ya desperdiciaste tu tiempo. No estudiaste, no te preparaste, el tiempo no regresa. Sí, me preparé, pero escogí mal. Qué triste. Qué lamentable. Decidiste mal. He escuchado a muchos que dicen, ojalá Dios me hubiera hablado siendo joven. No me hubiera casado con esa señora y no hubiera estudiado lo que estudié. Bueno, pero la voluntad de Dios permitió que te casaras con esa señora y estudiaste lo que estudiaste. Dices, entonces ya voy a vivir resignado. No voy a poder, ni modo, así me tocó ser miserable para toda la vida. No. ¿Qué te gustaría hacer? Viene exactamente el mismo criterio, solo que no tienes el mismo tiempo. Mira, quiero que te imagines esto. 2 círculos. En un círculo está tu trabajo y todo lo que tienes que hacer. Este ya no aplica para los jóvenes, esto es para los viejones. Tienes un trabajo, en un círculo está todo lo que tú tienes que hacer. Y luego hay otro círculo donde está todo lo que te gusta hacer y eres bueno haciéndolo. El ideal es que los 2 círculos sean uno solo. En tu trabajo haces todo lo que te gusta hacer y eres bueno haciendo. Ese es el ideal. ¿Se entiende? Ahora piensa, de entre el círculo donde tienes todas las cosas que haces en tu trabajo y en el otro donde están todas las cosas que te gusta hacer y eres bueno, ¿cuáles de esas se empalman? ¿Cuántas? Ahí tú vas a ver qué tanto puedes glorificar a Dios en tu trabajo. Mientras más se empalmen y se traslapen, más glorificas a Dios. ¿Se entiende? No creo que si ya estás viejón
Puedes hacer que se cumpla el ideal, porque cometemos errores. Pero hay que buscar el máximo. Por eso tienes que pensar, ok, estoy trabajando en esto, no me preparé, estudié mal o no estudié, triste, llora, desahógate, listo. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Y empieza a prepararte. ¿Me explico? Oye, es que estoy trabajando en esto, no me gusta para nada, lo que me gusta es eso, ok. El hacer, ¿eres bueno? No sé, inviértele. Ponte de acuerdo con tu esposa. Busquen la manera de ver si ahí puso Dios el hacer también. Porque si no hay hacer y nada más hay querer, muy probablemente es tu carnota. Y no desperdicies el tiempo en cosas inútiles, por más que te guste. Tu familia depende de ti. No puedes perder el tiempo. No puedes malgastar el dinero. Dios te va a demandar cuentas de eso. Y tristemente muchos hombres casados están de soñadores en cosas de las cuales no tienen la evidencia, pero se la pasan soñando que un día van a hacer eso. Y si yo pudiera hacer eso, y esto, y descuidan por completo el trabajo que tienen. Y la provisión no es la adecuada para la familia, no glorifican a Dios como debieran, viven miserables, y es muy difícil vivir con una persona miserable. Porque cualquier empleado en una empresa que es miserable, contagia a su alrededor. ¿Te has dado cuenta? Cuando surgen las buenas ideas, siempre sale la fiesta. No, eso no funciona. Yo ya lo intenté y eso no va a funcionar. ¿Y, cuál es la conclusión lógica? Tú lo intentaste, no funcionó, por lo tanto tampoco va a funcionar conmigo. No hay conexión. No hay conexión. ¿Qué hiciste? Puedo aprender de lo que hiciste mal. De ninguna manera significa que porque tú lo intentaste y no pudiste, significa que yo tampoco voy a poder. Pero una persona miserable en su trabajo es un problema para todas las empresas, es un problema para todos los negocios. Contagia a todos los demás de su miseria. Y no soporta que a otros les vayan bien, porque ellos son miserables. Quieren que todos sufran, siempre se está quejando. Ah, esta mugre empresa, yo no debería estar aquí, ni me pagan bien. Y le digo, ¿por qué no te has ido? Ah, afuera está bien feo, está bien difícil, no hay nada. Entonces, ¿por qué te quejas si es lo mejor que puedes tener? Ah, es que deberían hacer. Y para todo es queja y queja y queja. ¿Qué crees que pasa cuando llegan a su casa? ¿Dejan de quejarse? ¿Se siguen quejando? ¿Y qué crees que pasa con los niños que oyen que su papá siempre se queja y se queja y se queja del trabajo y se queja del trabajo? Relacionan el trabajo con algo malo, con algo que te hace miserable. Es muy feo vivir con una persona miserable. Y luego encima viene aquí y está Señor y le canta y dice que sabe de la Biblia y tiene un ministerio hipócrita, hipócrita. Qué triste caso, qué persona tan miserable. Pero se compadecen. Qué pobre de mí, mira el trabajo que tengo, mira lo poco que gano, ¿por qué Dios me hace esto? Qué tristeza de hombre. ¿Qué te gustaría hacer? Ese deseo puede ser puesto por Dios. Busca la evidencia. Tienes la evidencia, empieza a planear tu cambio de trabajo. ¿Me explico? Oye, este trabajo no me gusta. ¿Por qué estás aquí? No hay de otra, no sé hacer nada. Aprende, aprende. ¿Cuántas personas he escuchado? Si yo supiera inglés, si yo supiera inglés, yo estaría esto y el otro. ¿Y por qué no aprendes? Ah, no hay tiempo. Pero pregúntale sobre la liga de fútbol. Enteradísimo. Sí, es que el Gaitán, y yo no me sé los nombres, y que que yo dije, no, eso es muy mal cambio, y que van a traer a este, y que lo van a traer de España. ¿Por qué no inviertes tu tiempo en aprender? ¿Mm? Ay, sí, yo quiero glorificar a Dios, hipócrita.
El querer y el hacer. ¿No te gusta esto que tienes? Ok, busca el hacer. Esto me gusta, un cursito, un diplomado. Mira, en mis tiempos, querías saber algo, tenías que ir a la biblioteca del centro. Ahí en la Macroplaza, creo que ya ni existe esa biblioteca. Ahí estaban concentrados todos los libros. Te encargaba una investigación, ¿a dónde tenías que ir? Al centro. Desde secundaria, segundo de secundaria, hay que ir a una investigación. Me van a buscar tal libro y me van a copiar la página 3. Esa era la tarea. Bueno, ¿cómo me voy al centro? Hay que tomar 2 camiones y luego llegar ahí y pedir direcciones. ¿Dónde está la biblioteca? Y luego llegar y lidiar con las señoras que no quieren que hables, no quieren que hagas ruido y te dan qué ficha, qué pasillo, ahí estás, encuentras el libro y si ya se te viene adelantado, ahí están los demás y no puedes usar el libro hasta que ellos acaben. Y luego, ahora sí tienes el libro y a copiar, mi estimado. Vámonos, no había foto, no había nada de eso. A copiar en la libreta, la página 3. Listo, cierras el libro, lo dejas y te regresas a tu casa, otras 2 horas en camión, para poder decir, aquí está la página 3. Ahora, ¿qué haces si quieres hacer eso? Google, print screen o foto, ahí va la tarea maestra. Ahora, ¿qué excusa tienes para no aprender algo nuevo? ¿Mm? No hay excusas, no las hay. Pero los señores se siguen quejando de lo que no tienen, de lo que podrían hacer si supieran, pero no se ponen a aprender. Mancillan el nombre de Dios y hacen la vida muy difícil para su familia. ¿Entiende? Es algo. Un cursito, YouTube. YouTube está lleno. Puedes aprender hasta cosas que no deberías aprender. De todo hay. No hay ninguna excusa. ¿No te gusta el trabajo que tienes? ¿Sabes qué? Ahorita es toda tu responsabilidad. Podrías tener un mejor trabajo si te preparas. Es que ya estoy muy viejo, lo reconozco. Mientras más viejo eres, menos ganas te dan de aprender. Y hay una parte biológica, el cerebro ya no da igual, ¿verdad? Pero si no lo usas, se oxida y se oxida y se oxida y para cuando quieres reactivarte hace falta mucha aceitada, mucha engrasada, mucho moverle y moverle y moverle para volver a despertar. Pero si no lo haces, solamente vas a seguir mancillando el nombre de Dios. Entonces hay que pensar qué te gustaría hacer, buscar, llevarlo a la práctica y si lo encuentras, ahora sí planeas. Voy a empezar a buscar vacantes con estas características. Voy a buscar un negocio en esto y empiezas a hacer la transición. Y con que hagas un poquito cada día, en 2 años, todo va a ser diferente. ¿Me explico? Oye, es que aprender inglés no se me da. No, y what the for, y el table. Sí, no vas a aprender en un mes, pero échale. 1 año, 2 años esforzándote, vas a empezar a ver buenos avances, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Entonces, no te puedes dedicar de tiempo completo a estudiar, pero Dios no te dejó sin talentos. Y si no los encuentras y los usas, lamentablemente vas a encontrar en carne propia la parábola de los siervos. Y vas a decir, Señor, talento que me diste, lo enterré. Porque dice que tú eres muy estricto. Porque tenía muchas ocupaciones. Porque tenía muchos hijos. Porque la esposa que me diste no me apoyaba. ¿Qué te va a decir el maestro? Siervo malo. Quítenle lo que tiene y échenlo con los hipócritas, donde es el lloro y crujir de dientes. ¿Qué prefieres? ¿Que te diga, en lo poco fuiste fiel? ¿En lo mucho te pondré?
O hipócrita, no hiciste nada con el talento que te di. Acuérdate, Moisés empezó a los ¿cuántos años? A los 80. ¿Cuántos tienes? ¿Qué tal si Dios programó para ti que a los 80 empiezas con todo ahora sí? No lo sabemos, pero no te rindas. El objetivo es que podamos estar aplicando en nuestro trabajo la mayor cantidad de tareas motivadas que tenemos. Esa es la forma en la que más glorificamos a Dios. Encuéntralas, no importa qué edad tengas. Los más grandes dicen, no encuentran en qué ser útiles, no encuentran en qué servir. Están limitados, sí, ya no son tan independientes como antes, es verdad. Todos vamos para allá. Pero eso de ninguna manera significa que no tienes talentos, ¿verdad? Y los tienes que usar. Tienes que encontrar la manera de sacarles provecho. Para ti y para la iglesia. Los dones que Dios te ha dado. En ninguna parte en la Biblia dice que a partir de tal edad ya no haces nada. Checa a Abraham, checa a Jacob, checa a Isaac. De edad muy avanzada, seguían testificando y siendo usados por Dios. Entonces no te limites. ¿Cómo debes glorificar a Dios en tu trabajo? ¿Qué te gustaría hacer? Que el hacer, el querer y el hacer vengan juntos. E inviértele en eso. No importa lo que digan los demás. ¿Encontraste lo que Dios te dio? Dale. ¿No lo tienes? Decide. No te avientes a lo loco. El mundo miente cuando dice que si lo crees todo es posible. No es cierto. Es Dios quien te da la capacidad de hacer las cosas. Y tus deseos pueden provenir de la carne o pueden provenir de Dios. Asegúrate que provengan de Dios. Y entonces, cuando lo identificas, ya sabes que eres bueno, sabes que puedes hacer, sabes cuáles son las motivadas. Tengo unas motivadas que no sé hacer, busca la evidencia. Ahora sí tienes todo para la última pregunta. ¿Qué deberías hacer? Y ahí cerramos el ciclo de cómo buscamos que nuestro trabajo sea para la gloria de Dios. ¿Qué deberías hacer? Ahí hay cosas todavía muy importantes si ya tienes toda esa información. Si no, no puedes llegar a esa pregunta. No vas a poder aplicarla. Primero asegúrate de esto. Y tienes buen tiempo para pensar. Identifícalo. Si ya lo tienes y estás usándolo en el trabajo, excelente. Mejóralo. Si no, empieza a identificarlo. ¿En qué eres bueno? ¿Qué es eso que te gusta y cómo le puedes sacar un provecho como trabajo? La sociedad se debe beneficiar si te pones a hacer eso. ¿Cuántos buenos inventos tenemos por personas que tuvieron el deseo y las ganas y eran buenos haciéndolo? Hay mucho de eso en nuestra cultura. Buenos inventos, buenos productos, buenos servicios que hacen la vida mejor. Qué ideal sería que los cristianos estén haciendo eso. No por dinero, para que la gente diga, grande es Dios. Este seguramente tiene el don de Dios. Todos admiramos a las personas que son buenas en lo que hacen. Asegurémonos que eso glorifique a Dios. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por favor, medita en esto toda la semana. Haz un inventario de lo que tienes. Puedes que estés en ceros, que ni siquiera sabes lo que te gusta, o que lo tengas bien identificado y sabes que no lo estás aplicando. Pero créeme, nunca es tarde para hacer ajustes y buscar glorificar más a Dios. Es difícil al principio, todos cuando empezamos algo somos torpes, es inevitable, ¿verdad?
todo ser humano, cuando empieza a hacer algo, va a ser torpe y se va a equivocar. Pero tienes que pasar por la torpeza para empezar a ser mejor. Uno dice, ay, no, qué vergüenza, yo estoy grande y andar ahí equivocándome. Todos pasan por ahí. Tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Voy a meterme, voy a equivocar, se van a burlar, me van a tratar de desalentar, me van a decir que no funciona, pero eso es lo que todos pasamos, todos. Paga el precio, obtén la evidencia y tu vida puede cambiar completamente. No estoy hablando de que te vas a hacer rico. No estoy hablando que la gente te va a aplaudir porque reconocen tu grandeza. No. Estoy hablando de que tú vas a poder experimentar cómo es Dios glorificado por medio de ti. Y eso no se compara con nada. Saberte útil, porque tú sabes que somos pecadores. Tú sabes que tenemos muchos defectos. Pero que a pesar de eso, alguien dé gloria a Dios por medio de ti, es excelente. Así que piensa por ti, en tu familia. Identifica esas cosas y ponte a trabajar. Vamos a orar, Señor. Ayúdanos a desintoxicarnos de las cosas de este mundo. Señor. Estamos bombardeados constantemente con estas falsas filosofías, con esta pésima psicología, tratando de convencer que con nuestras palabras cambiamos las cosas, que nuestra mente controla nuestro destino, que nuestros deseos se pueden hacer realidad. Señor, ayúdanos a tener la base bíblica que necesitamos. Tú eres el Rey soberano. Todo pasa o no pasa según tu soberana voluntad. Ayúdame a asegurarme que mis deseos provienen de ti. Ayúdame a asegurarme que has puesto el querer como el hacer, según tu soberana voluntad, como dice tu palabra. Ayúdame, Señor, a buscar no mi beneficio, sino el beneficio de los demás. Ayúdame, Señor, a que donde sea que yo esté, los demás se estén beneficiando por el hecho de que yo estoy ahí. Ayúdame, Señor, a ser de beneficio en mi empresa, donde esté trabajando, en mi negocio, con mis compañeros, con mis empleados, donde quiera que esté, Señor, ayúdame a estar usando los talentos que me has dado. Ayúdame también a buscar, a ambicionar, como dice la traducción, los mejores dones. Ayúdame, Señor, a saber si este deseo que tengo proviene de ti. Dame la evidencia que necesito para poder seguir, para seguir perseverando en mejorar. Ayúdame a ver avances. Dame la evidencia, Señor, clara, de que tú estás conmigo así como estabas con José. Que todos puedan ver, Señor, que tú estás conmigo cuando hago las cosas bien. Y cuando me equivoco y lo hago mal, que puedan ver que estás conmigo porque me das arrepentimiento. Ayúdame, Señor, a buscar agradarte a ti por sobre todas las cosas, a buscar permanecer fiel a ti, Señor. No trabajar por dinero, a trabajar para glorificarte, Señor. Ayúdame a confiar en ti en los temas del dinero. Ayúdame a enfocarme en lo realmente importante, en ser excelente, en hacer las cosas bien y a la primera, poner mi empeño y mi esfuerzo en hacer las cosas lo mejor que pueda con lo que tengo a mi alcance. Ayúdame, Señor, a controlar lo que tengo y a no tratar de controlar lo que está fuera de mi alcance, de manera que pueda hacerlo mejor con lo que me has dado para que tú seas glorificado. Y si tú quieres, bendíceme más. Si tú quieres, dame más responsabilidad, pero ayúdame a asegurarme que estoy haciendo todo lo que está de mi parte para que tú seas glorificado. Perdónanos por todas las veces que nuestros errores y nuestras rebeldías han mancillado tu nombre y hemos sido piedra de tropiezo para otros. Ayúdame, Señor, a corregir la mala imagen que podamos tener por malas decisiones y malos comportamientos. Ayúdanos, que a pesar de nuestras negligencias y nuestras rebeldías, la gente pueda ver que tú estás conmigo porque me das arrepentimiento, porque puedo enfrentar las cosas y decir perdón a la cara. Ayúdame, Señor, a hacerme responsable de mis malas decisiones.
a no victimizarme y buscar un culpable fuera de mí. Ayúdame a entender que me has dado todo lo que necesito, pero por negligencia no lo he usado, Señor, no lo he encontrado. Ayúdame a no ser una persona miserable que contagia a los demás. Al contrario, ayúdame a ser luz en las tinieblas. Ayúdame, Señor, a servir a los demás, a serles útil para la gloria de tu nombre. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Y mientras les doy no es bíblico, pero me ayudó a entender muy bien este asunto. Es un videíto que vi, donde decía que las personas pueden ser dos tipos, o son moscas o son abejas. ¿Alguien lo ha escuchado? Dice que todos o eres mosca o eres abeja, y me llamó la atención. Y decía, algunos son moscas, porque cuando surge una idea, un proyecto, alguna actividad en el trabajo, hay algunos que son como mosca porque siempre encuentran la caca, lo malo, lo podrido, como las moscas lo hacen. Y hay otros que son abejas, que siempre encuentran la flor y el polen para hacer miel. ¿Entiende? El cristiano debe ser percibido como una abeja. Si el cristiano es percibido como mosca, está mancillando el nombre de Cristo. Si el cristiano es percibido como abeja, está glorificando a Cristo. ¿Se entiende? Bien, pasemos a la sección de preguntas. Y no hay preguntas, ¿verdad? Me lucí esta vez entonces. Bien, entonces no hay preguntas. Si es que nos vemos la próxima semana.